Hola, hermana Ilka, que Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Hola, hermano Franklin, que Dios le bendiga igualmente. Gracias a Dios estoy bien, feliz de tener nuevamente la oportunidad de participar de este programa donde se escudriñan las Sagradas Escrituras. Saludamos a cada uno de nuestros amigos y hermanos radioyentes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta cita con nuestro Dios. Yo también estoy inmensamente dichoso de poder servirle a mi Dios, sobre todo cuando se trata de darlo a conocer por medio del estudio de su santa palabra. Sin dudas, hermana Ilka, que el tiempo mejor invertido en la vida que Dios nos da es el tiempo que le dedicamos a Él, sobre todo porque los más beneficiados somos nosotros mismos. Es muy bueno ver y entender eso desde ese punto de vista, no solo porque realmente es así, sino porque al estar consciente de esa realidad, nos ayuda a hacer los planes y el esfuerzo que necesitamos para no perdernos ninguna oportunidad que Dios nos da de estudiar su palabra. Claro que sí, mi hermana Ilka y todos los hermanos y amigos que se han dejado llevar del Espíritu Santo y a esta hora están escuchando este humilde programa. Estoy convencido que este programa es la respuesta de Dios al clamor que miles de personas le hacen cada día, deseosos de poder tener la oportunidad de estudiar, conocer y aprender las Sagradas Escrituras. Damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Si usted es de los que en alguna ocasión el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón el deseo de estudiar su palabra, entonces trate de aprovechar esta oportunidad que Dios le da de recibir estos estudios. Además, le animamos a que llame inmediatamente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo o de estudios para que sintonicen esta su emisora WKDM 1380 AM para que ellos se puedan beneficiar igual que usted. También les puedes decir que nos pueden escuchar en vivo en cualquier parte del mundo por internet en la dirección electrónica www.wkdm1380am.com. En el día de hoy vamos a continuar con el resumen del análisis del libro de Apocalipsis, pero como nunca debemos abrir la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo, vamos a pedírselo a Dios por medio de una oración, y lo haremos siempre que vayamos a estudiar la Biblia. Acompáñenos para pedirle a Dios el Espíritu Santo. Oremos. Querido buen Dios y Padre nuestro, te agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón esta nueva oportunidad que nos das de poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gracias, oh Dios, por esta gran bendición. Suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu, amén, dirigiendo este estudio y dándonos la capacidad y la sabiduría para poder discernir tu palabra y recibir con gozo tus enseñanzas. Que al terminar este estudio, tu palabra y tu Santo Espíritu nos transformen en nuevas criaturas para honra y gloria de tu nombre. Amén. Encárgate, oh Dios, de todas nuestras necesidades, porque lo rogamos, lo suplicamos y lo agradecemos todo en el santo nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer otra profecía en la que Dios nos da más detalles sobre el estilo de vida de las personas antes de la segunda venida de Cristo, y que precisamente esa conducta es una señal que indica que estamos viviendo en los postreros días, o sea que estamos viviendo en los últimos días. Vamos al libro segunda de Timoteo, y allí vamos al capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Sin mucho esfuerzo podemos darnos cuenta que este pasaje describe la conducta de las personas de hoy en día, y aún con un poquito de honestidad
podemos darnos cuenta que en nosotros mismos se cumplen muchas de estas características anticristianas. La Biblia anuncia y la historia confirma que Satanás no ha parado de seguir utilizando a instrumentos humanos, tales como dirigentes religiosos, reyes, mandatarios, poetas, escritores, maestros, profesores, científicos y aún a padres de familia, para llevar a la humanidad a heredar un desprecio y un irrespeto hacia la palabra de Dios, al grado que hoy día la sociedad en general vive haciendo lo contrario a lo que Dios expresa en su palabra, exactamente como lo describen estas profecías bíblicas escritas más de 2000 años. Ya hemos estudiado las profecías sobre estos ataques a las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel. Vamos a repasar eso. Busquemos el libro de Daniel. Vamos al capítulo número 8. Daniel 8, y ahí vamos a leer los versículos del 9 al 12, donde se profetiza que el diablo utilizaría al gobierno simbolizado por el cuerno pequeño para echar por tierra la verdad, que es la palabra de Dios. Leamos eso, Daniel 8, versículos 9 al 12. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. En el programa anterior repasamos la historia sobre cómo en el pasado el diablo ha tratado de destruir la Biblia, utilizando para ello a los emperadores romanos, en especial al emperador Diocleciano. Luego, a partir del siglo VII, los musulmanes fueron los encargados de prohibir no solo la Biblia, sino también el mismo cristianismo en general, en florecientes naciones cristianas del norte de África como Libia, Túnez, Marruecos y Algeria, donde hasta el día de hoy hay millones de personas que no conocen sobre la Biblia y la salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque el cristianismo está prohibido a muerte en estas naciones dominadas por musulmanes. Después, el instrumento para tratar de impedir que los ejemplares de la Biblia que habían sobrevivido al intento de exterminio de los emperadores romanos y de los musulmanes fue la misma Iglesia Católica, que trató de impedir que la Biblia fuera reproducida a los idiomas vernáculos de cada región europea, persiguiendo a muerte a los que se atrevieron a desobedecer esa orden, como los valdenses en la región del Piamonte en Italia, Juan Wycliffe y William Tyndale en Inglaterra. Por último, en la cronología de la historia vimos que los gobiernos comunistas fueron los enemigos más recientes de la Biblia, ya que, como dijimos en la clase anterior, en los últimos 100 años los gobiernos comunistas han intentado desacreditar la Biblia e impedir la circulación en sus países. Para ello han utilizado medidas pedagógicas de enseñanzas contra la Biblia y han utilizado estrategias legales que prohíben su lectura y su difusión. Pedagógicamente se le enseñó a la gente que la Biblia es un libro supersticioso de cuentos de hadas, que ha de ser rechazado por las mentes comunistas progresistas. Legalmente, muchos han sido arrestados y encarcelados por intentar pasar Biblias de contrabando a esos países comunistas. Los sistemas políticos y religiosos autocráticos se sienten amenazados por la Biblia, porque su mensaje llama a la gente a darle prioridad a Dios en su forma de pensar y de vivir. Cuando la gente acepta al Dios de la revelación bíblica,
poniéndolo en primer lugar y dándole la supremacía de su vida, no cederán a las demandas de los gobernantes políticos y religiosos autocráticos que demandan lealtad absoluta a sus personas, enseñanzas o partidos políticos. Esta etapa de los ataques de los países comunistas contra la Biblia ha ido desapareciendo con los gobiernos comunistas. Sin embargo, esas ideas de los comunistas contra la Biblia se mantienen y forman parte de los planes de enseñanza de millones de centros educativos en todo el mundo, en especial en las universidades, en donde Satanás ha centrado su ataque contra la palabra de Dios. Como conclusión a la historia de la lucha de Satanás contra la Biblia para desaparecerla, podemos decir que los intentos en el pasado de suprimir la Biblia, quemándola o prohibiéndola, han demostrado ser inútiles. Los cristianos han estado dispuestos a sufrir la tortura y la muerte antes de negar las verdades que los hacían libres. La Biblia, año tras año, sigue siendo indiscutiblemente el libro más vendido en todo el mundo. Aún sigue siendo la mayor fuerza para la renovación moral de nuestra sociedad humana. Ningún otro libro en la historia ha sido tan odiado, quemado y prohibido. No obstante, sobrevive aún en la actualidad y alcanza a casi todas las personas del mundo con sus casi 2000 traducciones en diferentes idiomas y dialectos. Sus principios todavía sirven como un fundamento moral de muchas sociedades y constituciones de muchos países. El fracaso de los intentos pasados para impedir la circulación de la Biblia no ha debilitado la determinación del diablo para destruir su autoridad y su influencia, ya que no ha podido desaparecer la Biblia de la faz de la tierra durante los últimos 3 siglos, pero ahora ha adoptado una nueva estrategia que casi ha destruido la elevada posición de la Biblia que poseía previamente en el mundo cristiano. El resultado ha sido una crisis teológica de proporciones sin precedentes. Esta crisis se ha precipitado por la introducción de un nuevo método de investigación bíblica conocido como crítica bíblica o alta crítica, que se enseña principalmente en las universidades, sobre todo en las que cuentan con la cátedra de teología, al grado que Satanás se las ha arreglado para crear una carrera de teología donde simplemente se estudia sobre Dios, aunque no se crea en Dios. Y eso es un semillero que está destruyendo la fe y las normas morales y cristianas de millones de personas. Iniciamos este análisis en el día de hoy definiendo qué es la crítica bíblica. El término crítica bíblica describe la aplicación de métodos literarios modernos e histórico-críticos para el estudio de la Biblia. En teoría, el intento de la crítica bíblica es mejorar la apreciación de la Biblia a través de una comprensión más plena de su historia literaria y de su mensaje. Sin embargo, en la práctica, la crítica bíblica destruye toda confianza en el origen divino del mensaje de la Biblia, porque presupone que sus escritos son meramente una producción literaria humana, colmada de errores y totalmente condicionada a la cultura de la época, o sea que la podemos ir cambiando. La crítica bíblica está dividida en 2 categorías, la baja crítica y la alta crítica. Analicemos primero la baja crítica. Es importante señalar que la categoría de crítica conocida como baja crítica funciona diferente de la alta crítica. La baja crítica se ocupa de constatar lo más aproximadamente posible el texto de los manuscritos originales a partir de las copias que perduran. En vista de su función, la baja crítica es comúnmente llamada como crítica textual. Este tipo de crítica es más objetiva que la alta crítica porque
Su campo se limita a un análisis de los manuscritos textuales disponibles. Ahora definamos la alta crítica. El caso es diferente con la alta crítica. Aunque la alta crítica está interesada en la precisión del texto, su preocupación primordial es estudiar los escritos meramente como literatura humana, rechazando a priori cualquier inspiración divina posible de los escritores y de la intervención divina en los asuntos humanos. La alta crítica investiga la fecha de la composición, la autoría, el posible uso de las fuentes y la cultura que influyó en el texto. Por lo tanto, frecuentemente se distingue una crítica literaria, histórica, de fuentes, de formas y de redacción, dependiendo del aspecto de la alta crítica que se examine. El problema fundamental de la alta crítica es su dependencia de las especulaciones subjetivas de la crítica y no de la investigación científica verificable. James Orr asevera esto en su artículo más importante sobre crítica bíblica en la International Standard Bible Encyclopedia, Enciclopedia Internacional de la Biblia Estándar, tomo 1, página 120, en la que era jefe editorial. Leamos esto. Él escribió: aunque inestimable como ayuda en el campo de la introducción bíblica, fecha, autoría, autenticidad, contenidos, destino, etc., la crítica bíblica manifiestamente tiende a extenderse ilimitadamente hacia regiones donde la ciencia exacta no puede seguirla, donde con frecuencia la imaginación del crítico es su única ley. Este método de investigación lingüística e histórica no es única en nuestros tiempos. Se han utilizado métodos similares en el pasado por parte de Teodoro de Mopsuestia, allá en los años 350 al 428, que usó indicadores gramaticales e históricos para exagerar los textos bíblicos. Incluso Martín Lutero usó este método en sus análisis exegéticos de textos bíblicos. Lo nuevo es una aproximación radical al estudio de los textos bíblicos que consiste, como dijimos hace un momento, en rechazar a priori cualquier manifestación divina, sobrenatural o milagrosa en la historia humana y forzar así toda la evidencia a acatar estas conjeturas. Hermano Franklin, según voy entendiendo, la intención de este tipo de crítica a la Biblia es la de procurar que veamos a la Biblia como una obra literaria más. ¿Qué impacto negativo ha causado la crítica bíblica? El impacto negativo de la crítica bíblica puede verse en el creciente número de eruditos bíblicos, predicadores y cristianos laicos que han perdido la confianza en la veracidad de la Biblia. Aunque la Biblia históricamente ha sido contemplada como la palabra revelada de Dios, en la actualidad los críticos liberales se niegan a identificar la palabra de Dios con el mensaje de la Biblia. Un número creciente de líderes cristianos se están uniendo al coro de descreimiento al poner en duda la veracidad de la Biblia. Esta elevada deserción de una buena opinión hacia la Biblia está teniendo un impacto mucho más devastador en el futuro de las iglesias cristianas que los intentos pasados de suprimir la Biblia. Las presuposiciones sobrenaturalistas de la crítica bíblica influyen en los métodos utilizados en los estudios bíblicos contemporáneos y en la predicación de muchos ministros. Vamos a leer lo que declara Clark H. Pinnock, un respetado erudito evangélico que trabajó como presidente de la Sociedad Teológica Evangélica
al hablar de su propia iglesia bautista en el libro Baptist and Biblical Authority, en Roland Youngblood, Evangelical and Inerrancy, 1984, página 155. Clark H. Pinnock nota que un considerable número de líderes y pensadores bautistas ha rechazado pública e inequívocamente la completa veracidad de la Biblia y a veces han condenado la creencia en ella, y debemos decir que este cambio de opinión ha causado una ruptura continua y grave entre la vasta mayoría de bautistas que sostienen la visión tradicional bautista y cristiana de la Biblia y la mayor parte de los profesores de seminarios y universidades que francamente no la apoyan. Se avecina una crisis sin precedentes. Casi con previsión profética, el renombrado teólogo sistemático A. H. Strong advirtió en 1918 acerca de los graves peligros planteados por la crítica bíblica negativa. Leamos sus declaraciones publicadas en el libro A Tour of the Mission, Observation and Conclusion, 1918, página 170 a la 174. ¿Cuál es el efecto de este método en nuestros seminarios teológicos? Es privar al mensaje evangélico de toda firmeza y hacer de los profesores y estudiantes universitarios y seminadores de la duda. El descreimiento en la enseñanza de nuestros seminarios es como una niebla encegadora que lentamente se asienta sobre nuestras iglesias y gradualmente está aboliendo no solo todas las creencias definidas de la doctrina cristiana, sino también toda convicción de deber para contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estamos dejando de ser evangelistas y también evangélicos, y si continúa este proceso descendente a su debido tiempo, dejaremos de existir. Estas graves advertencias ponen en relieve la crisis sin precedente causada por la crítica bíblica. Hay dos versiones del cristianismo en juego. Una se basa en la revelación divina y la otra tiene su origen en la razón humana. Sorprendentemente, como la autoridad de la Biblia está disminuyendo en el mundo protestante, la autoridad del Papa está aumentando. La razón es sencilla. Aunque a la gente le molesta la tiranía, sin embargo acepta la voz de la autoridad, y el Papa les habla con autoridad a millones de protestantes que ya no saben qué creer. Para ellos, el pontífice ha llegado a ser, como lo expresa el historiador eclesiástico Martin E. Mary, una fortaleza andante de la fe en medio de una sociedad impía. Eso apareció en la TV Guía del 5 de septiembre de 1987 en la página 34. Veamos las raíces ideológicas de la crítica bíblica. La crítica bíblica se desarrolló durante los siglos XVIII y XIX, en parte como reacción en contra de las rígidas enseñanzas protestantes que se basaban en un concepto de inspiración verbal. Para contraatacar las enseñanzas católicas durante el periodo posterior a la Reforma, los teólogos protestantes exaltaron la autoridad de la Biblia, enseñando el concepto radical de la inspiración verbal. Los liberales reaccionaron en contra de esta postura radical, yéndose al otro extremo, al rechazar cualquier forma de revelación divina. Hubo dos ideologías filosóficas fundamentales que influyeron en el desarrollo de la crítica bíblica, a saber, el racionalismo y el evolucionismo. El racionalismo, un producto del movimiento de los iluminismo o de los iluminados del siglo XVIII, intentó reducir el cristianismo a una religión ideada por el razonamiento humano y no por la revelación divina. El evolucionismo le aplicó al texto bíblico la teoría humana de Darwin de la evolución de las especies
de lo simple a lo complejo. El resultado fue que la religión de la Biblia fue vista como un producto de una evolución religiosa. Como explica el historiador eclesiástico R. Keynes, explica sobre estas ideas en su libro Christianity Through the Centuries, Stories of the Christian Church, en 1981, tomo 1, página 412. Vamos a leer lo que dijo R. Keynes. Los críticos enfatizaron la elaboración de la idea de Dios desde el Dios primitivo de la tormenta del monte Sinaí al Dios ético y monoteísta de los profetas. El resultado final fue que en un periodo relativamente corto la Biblia llegó a ser vista como un documento particularmente humano, despojado de toda autoridad trascendental. Por lo tanto, la Biblia debe ser estudiada e interpretada de la misma manera que la otra literatura, según dicen ellos, usando los métodos de investigación literarias comunes. Desafortunadamente, esta manera de forzar y encasillar a la Biblia en las categorías de la literatura secular distorsiona su mensaje y debilita su capacidad de transformar las vidas humanas. En tanto que la reforma debilitó la autoridad eclesiástica, la crítica bíblica ha debilitado la autoridad bíblica. El resultado es que, tristemente para muchos profesores seminaristas y predicadores, la Biblia ya no es más la palabra de Dios, normativa y con autoridad, que revela su voluntad y su propósito para la raza humana, sino un libro falible que contiene gemas de verdad mezcladas con error. Así que si tú no habías sacado tiempo para estudiar la palabra de Dios, fíjate bien de quién vas a aprender ahora, porque ya estamos en los tiempos peligrosos de los que hablan las profecías. Hablemos sobre la crítica bíblica del Antiguo Testamento. Como dijimos, el origen de la crítica bíblica generalmente se remonta a los siglos XVIII y XIX, con hombres como Hugo Grocio, de 1583 al 1645, Tomás Hobbes, de 1668 a 1712, y Benedicto Espinosa, que vivió de 1632 a 1677. Estos supuestos hombres eruditos analizaron la Biblia, la palabra de Dios, como literatura normal y comenzaron a dudar de la autoría mosaica del Pentateuco, considerándola como el resultado de una larga composición de varios editores. Los eruditos ulteriores elaboraron la teoría documental del Antiguo Testamento. La obra culminante fue completada por Julio Wellhausen en su Prolegómenos en 1878, donde presenta su famosa hipótesis documental Grass-Wellhausen de 4 etapas. Según esta hipótesis, el Antiguo Testamento fue producido por varios escritores y redactores de los siglos IX al IV antes de Cristo, y cada uno adoptó el material según sus tradiciones religiosas. La aplicación de los principios de la crítica bíblica no solo cambió radicalmente las fechas y la autoría de los libros del Antiguo Testamento, sino que también introdujo un estudio secular y evolucionista de sus fuentes. Verdaderamente que estamos por enfrentar momentos terribles dentro del cristianismo en general, con este sofisticado y muy bien elaborado ataque sistemático que en silencio ha estado preparando el enemigo de Dios. Hermano Franklin, ¿qué ha dicho la crítica bíblica sobre el Nuevo Testamento? La aplicación de las presuposiciones antesobrenaturales de la crítica bíblica se aplicaron al Nuevo Testamento alrededor del mismo periodo. Por allá en 1778, Hermann Samuel Reimarus publicó sus fragmentos, donde niega la posibilidad de los milagros
y de este modo alega que los escritores del Nuevo Testamento fueron embusteros piadosos. La crítica liberal del Nuevo Testamento culminó con la obra de Rudolf Bultmann, que se propuso eliminar la mitología de los escritores del Nuevo Testamento. Él arguye que todas las referencias al cielo, al infierno, los milagros, el nacimiento virginal, la encarnación, la resurrección, la expiación por medio de la muerte de Cristo, la ascensión a la segunda venida, son mitos y supersticiones absurdas, demasiado increíbles para ser creídas por la gente moderna. Para Bultmann, el Nuevo Testamento es producto de una tradición oral en la que la Iglesia añadió creativamente elementos sobrenaturales a la vida y a las enseñanzas de Jesús. Por consiguiente, el estudio de la Biblia debe ser abordado en términos existenciales. La gente debe hallar autenticidad, seguridad y propósito para su significado existencial más allá de las palabras de la Escritura. Bultmann ha ejercido una enorme influencia en el pensamiento de los eruditos neotestamentarios y dirigentes eclesiásticos de denominaciones tradicionales. Quizás tu iglesia ha recibido esa influencia y por eso se maneja con la tendencia de complacer los gustos y los intereses de los fieles y no de complacer a Dios conforme Él lo indica en su santa palabra. Ojo con las complacencias al estilo club social. Hermano Franklin, ¿qué evaluación podemos hacer sobre el movimiento de la crítica bíblica? Un problema fundamental del movimiento crítico es la falta de aceptación de ciertas limitaciones en la investigación de la Biblia. Una de esas limitaciones es la dictada por el carácter único de la Biblia. Ningún otro libro religioso ha producido un impacto moral similar en la gente. En el registro bíblico, el rey Josías fue movido al arrepentimiento y a la reforma por la lectura de la ley. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 10 al 13, en el capítulo 23, versículos 1 al 25. La traducción y la lectura de las porciones del Antiguo Testamento por parte de Esdras ocasionaron reformas radicales en la vida del pueblo. Puedes ver eso en Nehemías 8, versículos del 1 al 6 y en Nehemías 9, versículos del 1 al 3. La traducción y circulación de la Biblia en el siglo XVI inspiró al movimiento reformista en varias partes de Europa. Ningún otro libro de Platón, de Mahoma o de Buda ha influenciado cambios morales o ha dado un concepto tan elevado de Dios como la Santa Biblia. Esto significa que toda investigación crítica de la Biblia debe tomar en cuenta que la Biblia no es simplemente uno de tantos documentos religiosos de la antigüedad que sobrevivieron, sino un libro cuya dinámica difiere de cualquier otro libro. Solo con una actitud de reverencia puede conducirse una investigación genuina de la Biblia. Los críticos, además, debieran aceptar la limitación de las evidencias disponibles para probar la veracidad de la Biblia. Llegar a la conclusión de que algunas declaraciones de la Biblia son erróneas porque no concuerdan con la información disponible significa ignorar que a veces la Biblia es el único testigo de los eventos informados. Durante el siglo pasado, los nuevos descubrimientos a menudo han corroborado la veracidad del registro bíblico. Hermano Franklin, una evaluación del movimiento crítico no estaría completa si no mencionamos el espíritu que anima su investigación crítica de la Biblia. Los críticos están motivados por sus presuposiciones o por su fe religiosa. ¿Qué prima en su pensamiento?
sus teorías o su fe? En realidad, hermana Ilka, los fundamentos de una fe bíblica son la creación divina, la revelación, la encarnación, la resurrección, la segunda venida y la regeneración por medio del Espíritu Santo. En cambio, los críticos liberales no tienen lugar para esas creencias. En última instancia, la pregunta es esta: ¿mediante qué autoridad investigaremos la Biblia? ¿Nuestro pensamiento será guiado por presuposiciones críticas o por la evidencia interna de la Escritura? Si privilegiamos o tomamos como base las presuposiciones críticas, entonces estamos obligados a rechazar cualquier cosa de la Biblia que no se ajuste a ellas. Lamentablemente, mi hermana Ilka, esto es lo que ha ocurrido. Los críticos liberales han elegido investigar la Biblia sobre la base de sus presuposiciones humanísticas y evolucionistas, y por consiguiente se han visto obligados a rechazar los fundamentos de la fe cristiana. Cuando la gente hace de su filosofía personal la autoridad suprema, no falta mucho para que su razón se convierta en su Dios. En efecto, este es el paso que han dado algunos críticos liberales. Al aceptar el razonamiento evolucionista de que todas las cosas existen en un estado de cambio y devenir, suponen que Dios también está cambiando, que la Biblia será dejada atrás y que el cristianismo pronto llegará a ser una religión del pasado. Esto nos deja sin verdades absolutas, sin patrones morales, sin significados para esta vida actual y sin esperanza para nuestro destino futuro. Hermano Franklin, ¿a qué conclusión podemos llegar en cuanto al efecto de este movimiento de la crítica bíblica? Mi hermana Ilka y queridos oyentes, el propósito final de la crítica bíblica es que la Biblia pierda su autoridad distintiva, llegando a ser meramente una composición de literatura religiosa, importante por sus temas presentados, pero sin autoridad normativa para definir creencias y prácticas. Esta postura, en última instancia, privaría a Dios de su poder creador y redentor. Además, despojaría a la vida humana de significado y esperanza en su futuro glorioso. El análisis que hemos hecho hoy sobre estos movimientos es solo superficial, ya que, como hemos podido darnos cuenta por los documentos que hemos recopilado, estos movimientos en contra de la Biblia, aunque ellos se autopresentan diciendo lo contrario, comenzaron desde el siglo XVIII, analizando palabra por palabra de la Biblia, y cuentan con un chorro de datos que no concuerdan entre la información que da la misma Biblia, en especial en los datos históricos de los libros de Reyes y de Crónicas, que no vamos a tratar por falta de tiempo, y además para evitar que alguien se confunda, pero que oramos para que nunca llegue esa información a tus manos sin que estés preparado para refutarlo con autoridad por el bien de tu propia fe. Si deseas, podemos llevar el resto de este tema a tu iglesia, donde podamos estar seguros de que cada uno entienda y que nadie quede con dudas o con confusiones. Bien, mis queridos oyentes, por hoy el tiempo se nos acabó y tenemos que parar por aquí. Busca una iglesia donde se estudie y se practique lo que se enseña directamente en la Biblia para que tu fe aumente antes que sea demasiado tarde. Recuerda que en Hebreos 10:37 y 38 Dios nos dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Y según Romanos 10:17 dice que esa fe solo la conseguimos al oír la palabra de Dios. Es por eso que Satanás está atacando nuestra confianza en la Biblia. Y el efecto de ese ataque da lugar
a la conducta orgullosa e indiferente de las personas de este tiempo hacia Dios y su palabra, descritas en la carta de la iglesia a la Odisea, que aparece en Apocalipsis 3, versículos 14 al 19. Leamos Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 20. Presta mucha atención. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano Franklin y queridos oyentes, realmente yo estoy impresionada y agradecida a Dios por habernos permitido la bendición de participar del estudio de hoy. Por lo tanto, quisiera expresar mi agradecimiento a Dios por medio de una oración. Los que desean me pueden acompañar. Si alguien quisiera orar a Dios en una forma más personalizada, también puede hacerlo. Oremos. Querido buen Dios, Padre y Señor nuestro, te agradecemos inmensamente por habernos permitido participar de este estudio en el día de hoy. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por las enseñanzas recibidas por medio del Espíritu Santo, Sí, Señor. directamente en las Sagradas Escrituras. Amén. Que estas enseñanzas queden atesoradas en nuestra mente, en nuestro corazón, para siempre. Amén. Gracias, Padre, por fortalecer nuestra fe por medio del conocimiento de tu palabra. Amén, Señor. Sé, oh Padre, con cada persona que ha escuchado este programa. Así sea. Asimismo, te suplicamos multipliques las bendiciones para nuestros patrocinadores, Amén, amén. para que este programa se pueda mantener en el aire por mucho más tiempo. Amén, Señor. Igualmente te pedimos bendición para esta emisora, que abre sus puertas, sus micrófonos, para que tu palabra sea estudiada. Sí, Señor. Te entregamos todas nuestras necesidades para que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, porque lo agradecemos y lo suplicamos todo en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerda que puedes entrar en nuestra página web y escuchar o descargar todos los temas anteriores del curso bíblico básico y de este seminario profético. Entra en la siguiente dirección electrónica: www.escudrinandolasescrituras.com. Todo de seguido y en lugar de la ñ pones la n. www.escudrinandolasescrituras.com. Dale el dato a tus familiares, amigos, vecinos, seres queridos y a tus contactos en las redes sociales. También nos puedes encontrar en Facebook con el mismo nombre. Bien, amables amigos y hermanos oyentes, gracias una vez más por escucharnos. Esperamos que anotes en tu agenda nuestro compromiso la próxima semana, si Dios lo permite. Recuerda, si tenías que perderte algún programa, debió haber sido el de hoy. El próximo, no te lo pierdas por nada de este mundo. Estuvimos con ustedes, sus amigos y hermanos en Cristo, Ilka y Franklin. Que Dios les bendiga.